Buenas tardes, soy Lola de la carrera de Comunicación Digital. Estoy con... Alberto Mendoza Padilla, prosecretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo. Bien, te voy a hacer unas preguntas sobre derechos humanos. Perfecto. ¿Cuáles pensás que fueron las principales violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y por qué es necesario seguir recordándolas? Bueno, a ver, violaciones a los derechos, digamos, en la Argentina se empezó a hablar de violaciones a los derechos humanos y particularmente el concepto de derechos humanos a partir de la dictadura, lo que sería la segunda mitad del siglo XX. Puntualmente se hablaba, cuando se hablaba de violación a los derechos humanos, se hablaba secuestros, torturas, desapariciones, fusilamientos, niños secuestrados, niños nacidos en cautiverio y apropiados por miembros de la Fuerza de Seguridad. Esos serían digamos, las violaciones a los derechos humanos que después de varias décadas, incluso posterior a la finalización de la dictadura en el juicio a las juntas, se llevó a cabo, digamos, ese juicio donde se condenó a las cabezas de las Fuerzas Armadas, tanto de Ejército, Aeronáutica como Fuerza Aérea, como Marina. Pero también hubo otra violación a los derechos humanos que fue más a largo plazo, que fue la que denunció nuestro horizonte en lo que es el ejercicio del periodismo y la comunicación, que es Rodolfo Walsh, cuando habló de que el gobierno llevó a cabo una miseria planificada. Esa miseria planificada fue lo que durante años posteriores a finalizar la dictadura se siguieron vulnerando derechos como tiene que ver el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, porque la dictadura violó los derechos humanos para instaurar un modelo económico, político y social de exclusión. Cuando hablamos de un modelo político social de exclusión, hablamos de que ese modelo va a vulnerar los derechos humanos. Entonces podríamos definirlo en esos dos planos. Bien. ¿Por qué es importante que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido durante la dictadura desde una perspectiva de derechos humanos? Bueno, mira, nosotros trabajamos, aparte de ser prosecretario, soy docente de la Facultad de Comunicación y Derechos Humanos y trabajamos con un texto de Elizabeth Selin, que es una investigadora del CONICET nuestra, que ella habla de, tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer lo que pasó en la dictadura, tenemos que hacer justicia de lo que pasó en la dictadura para que no se vuelva a repetir. ¿No? Para que no se vuelva a repetir esa violación a los derechos humanos, digamos, terribles que fueron, como la desaparición, los asesinatos, secuestros de niños y niñas, sino también estar atentos a las condiciones que permitieron que gobiernos autoritarios lleven a cabo modelos económicos excluyentes, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que las nuevas generaciones puedan conocer la historia, primero para reflexionar sobre nuestro pasado, después para tomar un posicionamiento ante ese pasado, que es defender los derechos humanos por sobre todas las cosas, y ser protagonistas para que estas cuestiones no se vuelvan a repetir. Si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil transformar el presente para proyectar un futuro con una democracia lo más constituida posible que pueda garantizar, digamos, los derechos humanos de todos y todas. Em, ¿Qué significado tienen hoy los valores de memoria, verdad y justicia para la comunidad universitaria? Bueno, para la comunidad universitaria de La Plata es fundamental porque, bueno, la Universidad Nacional de La Plata fue una, no sé si la más castigada por el terrorismo de Estado, porque también la Universidad de Buenos Aires también tiene víctimas del terrorismo de Estado, la de Córdoba, la de Rosario. Pero en la ciudad de La Plata se dio algo muy particular porque el contexto en el que está emplazada la Universidad de La Plata está muy cercano a ciertos sectores de trabajadores o industrias también que tenían un rol muy protagónico en lo que fue la lucha contra la dictadura. Acá en Ensenada, Berisso, tenemos el astillero Río Santiago, teníamos los frigoríficos, y la Universidad Nacional de La Plata
tiene una historia de mucha participación política. Entonces, mantener vivo el proceso de memoria, verdad y justicia es importante, primero por una cuestión reparatoria de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, recordarlos hoy en el presente a cada uno y a cada una de los desaparecidos. Y bueno, también para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Pero la universidad juega un rol muy importante en mantener viva la memoria en lo que tiene que ver con una política que está llevando a cabo ya hace varios años. Esta facultad fue la que empezó con este proceso, que es la reparación de legajos de víctimas del terrorismo de Estado. Acá hay muchos trabajadores y trabajadoras, aparte de docentes también, y no docentes, alumnos y graduados también desaparecidos, que en la foja de trabajo de servicio, cuando eran desaparecidos, apareció una leyenda que decía abandono de cargo, ¿no? Bueno, entonces con el tiempo se llegó a reparar esos legajos y se puso desaparición forzada de personas. Esas personas no es que no vinieron a trabajar más porque no quisieron o se fueron de vacaciones de viaje. No pudieron venir a trabajar más porque estaban desaparecidos en centros clandestinos de detención. Entonces esta política sirve un poco para mantener viva la memoria. Claro. ¿Qué desafíos existen actualmente para mantener viva la memoria sobre la dictadura? Bueno, desde la Facultad de Periodismo muchísimos. Ustedes, bueno, quien transita nuestro edificio ve muchas marcas, ¿no? En la Facultad de Periodismo, desde un pañuelo, ¿no? De las Madres de Plaza de Mayo, que fueron un pañuelo que existió en Plaza de Mayo, que cuando se la remodeló, digamos, vulnerando muchos leyes que tenían que plantear que no se podía modificar un patrimonio. Bueno, las Madres de Plaza de Mayo pidieron recuperar esas baldosas, los pañuelos, la donaron acá a nuestra facultad. En el aula anfiteatrada, en la planta baja, también en dos paredes. En una pared hay un mural con los desaparecidos y desaparecidas, después están los cuadros con las fotos, con un código QR que uno ingresa y puede interiorizarte en quiénes fueron estas personas víctimas del terrorismo de Estado. Y después, bueno, la primera unidad académica de la Universidad Nacional de La Plata en tener un área específica de derechos humanos fue la Facultad de Periodismo, que tuvo en su momento una dirección, hoy es secretaría. Y después tenemos dentro de la currícula, bueno, la cátedra en la que yo soy titular, que es Comunicación y Derechos Humanos. O sea, tenemos un compromiso no solamente en lo que tiene que ver con una política pública de mostrar esta historia, sino también en lo que tiene que ver con un compromiso académico y epistemológico también, que dentro de nuestra currícula hay materias vinculadas a los derechos humanos. Claro. ¿Cómo crees que las actividades de la facultad ayudan a fortalecer el compromiso con los derechos humanos? Y yo creo que, digamos, hay muchos que lo tienen que hacer de manera obligatoria porque está dentro de la currícula, o sea, tienen que cursar la materia en la cual yo soy titular con los otros docentes que conformaban la materia. O sea, por esa materia van a pasar la mayoría de los que entran a estudiar la licenciatura, e incluso también los que estudian locución y alguna tecnicatura también cursan esta materia. Y después, bueno, con lo que te decía recién, todas las marcas que hay en la facultad, cuando uno va transitando la facultad, va encontrándose con imágenes, con fotos, con rostros, con frases, nombres, hay nombres de aulas. Está el nombre de un aula que es el aula Chicha Mariani, que fue abuela de Plaza de Mayo, una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, que después se fue para seguir la búsqueda de su nieta, Clara Naí Mariani. Hay muchas imágenes en nuestra facultad que aportan y sirven, digamos, como para poder profundizar esta lucha, fundamentalmente con las nuevas generaciones. Bien, y para cerrar, ¿de qué manera las expresiones artísticas pueden acompañar el trabajo por la memoria y los derechos humanos? Y las expresiones artísticas, tomando en cuenta el concepto de la comunicación en un sentido amplio, las expresiones artísticas son comunicación. Entonces nosotros acá le damos mucho valor a todo lo que tiene que ver todas las expresiones artísticas, sean murales, pinturas,
no sé, canciones también, más allá de que las canciones no están permanentemente acá, pero bueno, también creemos que eso aporta mucho porque es una forma de comunicación, ¿no? El arte de hacer radio, ¿no? El arte de hacer una entrevista, como estás haciendo vos, el arte de hacer un audiovisual, un documental, digamos, todas las expresiones artísticas que están vinculadas con la comunicación aportan muchísimo y fundamentalmente me parece que aportan a la libertad de poder crear, ¿no? Y acá en nuestra facultad, la verdad, nos sorprendemos cada día más gratamente de las producciones que hacen nuestros alumnos y alumnas. Ok. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Gracias.